internet. Este está sintonizando a la iglesia, a la voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero y Morado. Bienvenida a esta su clase de guerra espiritual. Nos habíamos quedado en el manual, en la página 179, cuyo versículo bíblico es Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y esto trata exclusivamente de que pensemos en estas cosas. Una manera de ceñir los lomos de tu mente es pensar en asuntos mentales apropiadas, como decía el apóstol Pablo. Usando Filipenses, dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Es importante entender qué nos está diciendo Pablo con todo esto. Fíjate que si hay virtud alguna y algo digno de pensar, tiene que ser algo que le agrade a Dios. Tiene que ser algo que vaya consono con su palabra. Tiene que ser algo que forma el carácter de Cristo en nosotros. Así que el carácter y la conducta humana se forman con un pensar correcto. Porque cuando pensamos correcto, decidimos correcto. ¿Y qué es la corrección? A la luz de la palabra de Dios. No es lo que el hombre diga, no es lo que aquel opine en los periódicos, no es la opinión de una revista o un artículo, sino lo que dice la palabra de Dios. Bienvenido, César. Qué bueno verte. Así que las cosas dignas de pensar son las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Y usted me va a decir, ¿y cómo yo voy a pensar como la palabra de Dios? Conociendo la palabra de Dios. No hay otra. Si conocemos la palabra de Dios, cuando usted la lee, introniza, introyecta dentro de usted, internaliza la palabra de Dios, el pensamiento, que es un orden químico de energía, se establece con lo que usted leyó. Por eso cuando usted ve una imagen en televisión y la imagen le llamó mucho la atención, usted internalizó esa imagen y en sueños usted ve esa imagen. ¿Por qué? Porque bioquímicamente copió las características de esa imagen y vino a su mente. Similarmente ocurre con esto. Qué bueno verte, Martica, adelante. Cuando nosotros leemos esta palabra de Dios, las características de su contenido nos dan un formato de carácter que se va a manifestar en la conducta de nosotros. Ese formato de carácter que se forma en la conducta de nosotros nos enseña a un estilo de pensar, a un estilo de hablar, a un estilo de decidir, una forma de ser, una forma de tú vivir. Te trastorna todo, porque la palabra tiene la capacidad formativa de una conducta correcta. Entonces nosotros tenemos que penetrar esta palabra para que esta palabra cobre vida en nosotros y transforme el carácter de Cristo, que no es otra cosa que la formación de la imagen de Cristo y la semejanza. Habíamos hablado el martes pasado que el carácter de Cristo se forma a la imagen de Cristo. La semejanza es la victoria de Cristo en la cruz del Calvario en nosotros. ¿Se acuerdan de eso? Esa victoria es la que nosotros tenemos que sostener con la fe en la palabra de Dios. Esto es profundo, te tiene que internalizar esto. Esto no es palabritas, juego de palabras. Cuando usted permite la formación del carácter de Cristo, cimentado en la imagen y semejanza, usted va a permitir que esta palabra forme el hombre y la mujer espiritual que usted necesita formarse para ceñirse de autoridad y de poder. Pero si ese fundamento no está sustentado por una cosa que se llama fe, gracias, no se va a poder formar, porque usted no se va a formar viendo, usted se va a formar creyendo. ¿Lo ven?
Entonces, cuando usted cree, que no es como Santo Tomás, ver para creer, entonces, escucha esto bien. Aquí hay que meterlo eso, ahí, dejarlo metido ahí adentro. Cuando usted cree, el tercer poder espiritual, que es la unción que sobrepasa el mundo natural para manifestarse en el mundo natural, el mundo divino para manifestarse en el mundo natural, se proyecta en usted a través del poder de la resurrección de Cristo. ¿Lo pueden ver? Esto es importante. Por eso es fe el fundamento de la verdad de Cristo. Usted no cuestiona, usted lo creyó. A veces no lo entiende, pero después lo entenderá. Entonces, cuando lo entiende, es porque ya la fe le permitió, aquí es que voy, la revelación de esto. Porque primero es la fe que le agrada a Dios para obtener la revelación. No es obtener la revelación para después creer. Porque si yo te digo que esa camisa es blanca y todo el mundo veo que es blanca, pues cualquiera cree que es blanca. Ahí no hay ninguna fe. Yo cojo un avión y voy para Boston y el boleto dice Boston y yo tengo fe de que me vaya a Boston, me monto y me lleva a Boston o a República Dominicana. Eso no es fe, eso es fe de los diablos. El diablo tiene esa fe. Pero la fe en Cristo es otra cosa. ¿Lo ven? Entonces, de eso se trata el poder ceñir los lomos de la verdad para que entonces podamos pensar en algo digno de alabanza. ¿Y qué tiene que ver esto con lo otro? Es lo mismo. Lo que pasa es que no lo has visto en el ángulo espiritual que se va a manifestar en el ángulo material, en el mundo material. Cuando nosotros tenemos fe, las cosas que no hemos visto las empiezan a revelar el Padre y se cumple lo que Él te dice. Lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que yo tengo guardadas para ti. Entonces, esa fe es la llave que abre para entrarle a esa tercera dimensión de autoridad. ¿Y por qué le digo tercera? Porque es el poder de la resurrección manifestado en la tierra. Porque ahí en ese poder se manifiestan los señales, los milagros, los prodigios, los portentos y todas las cosas que Él quiere hacer. Pero primero, usted tiene que ser digno de ser un vaso de honra a través de la fe en Cristo. ¿Lo ven así? Entonces, cuando usted tiene esa fe, usted no le va a fallar a Él. Porque no importa la adversidad, no importan las circunstancias, no importa lo que le dijeron, no importa no haya comida en la nevera, no haya cuenta en el banco, dinero en el banco, usted tiene fe de que usted va a vivir la semejanza de Él. ¿Cuál es la semejanza de Él? La victoria de la cruz del Calvario. ¿Lo pueden ver? Entonces, por eso Filipenses 4:8 es importante, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Ve la profundidad de esto? Hay alguien que no entendió este principio, porque vamos a seguir por ahí para abajo, más profundo, hasta que acabemos, hasta llegar a quitar la fuente de confusión. Es importante que usted pregunte si tiene dudas. Dicho en otra palabra, si no, voy contigo, si no tiene fe, el reino de Dios no se va a manifestar en usted, a través de usted. Orlando. Pregunta cortita, Dios los bendiga a todos. Amén. El poder de la resurrección es el Espíritu Santo. El poder de la resurrección. Es el que trabaja aquí en la tierra. Sí, pero no es eso. Okay. El poder de la resurrección es el poder de máxima autoridad para convertir todos los imposibles posibles. ¿Por qué? Porque ese poder es el que venció el imperio de la muerte. Y el poder que vence el imperio de la muerte es el poder manifiesto en el mundo terrenal más grande que Él va a hacer por ti y por mí. ¿No lo ven? Es que No, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. La palabra dice que aquel que levantó a Jesucristo de los muertos, nos vivificará a nosotros. Amén. Que es el Espíritu Santo que es el que hace el trabajo en la tierra. pero en la semántica de la semejanza, imagen y semejanza, el poder de la resurrección es convertir todo aquello que era potencialmente imposible, convertirlo en posible.
Lo más grande para el hombre convertirlo en posible es lo que afectaba al hombre, lo que atribulaba, que era la muerte. ¿Y por qué la muerte era lo más difícil para el hombre? Porque nadie ni la puede imitar, ni la puede convertir. Usted puede cambiar el color a una pintura de un carro, de un edificio, y puede hacer muchas cosas en el mundo material, pero las cosas que no son posibles son las cosas más difíciles que el poder de la resurrección se va a manifestar por dos puntos importantes que les voy a decir. Dos puntos importantes. Primero, que el poder de la resurrección es para la iglesia neotestamentaria. Y les voy a explicar por qué. Quiero que profundice esto. Porque somos la iglesia neotestamentaria que nace en 1948 en adelante, que es la iglesia Filadelfia. Eso ustedes lo saben. Ese poder de la resurrección va a estar manifiesto porque ese poder es el mismo poder señalado para levantarnos vivos para el cielo. Mueren estos cuerpos, instantáneamente subimos vivos al cielo. Pero tenemos que morir a estos cuerpos. Este cuerpo no va a subir. Este cuerpo imperfecto, con un DNA pecaminoso, no va a subir para allá. Para allá lo que sube es limpio todo. ¿Lo ven? Glorificado. Esto no va. Pero similar al de nosotros, pero limpio. Significa, el punto importante que usted tiene que entender, además de por qué es esto así, es que cuando usted le diga, dile que viva por el poder de mi palabra a ese cadáver inerte sin vida, usted sepa que ese depósito de autoridad fue puesto en usted para cumplir el poder de la resurrección. ¿Me está entendiendo alguien aquí? Si usted entiende este mecanismo, cuando él le diga, dile que viva por el poder de mi palabra, usted lo va a hacer sin miedo. Pero si usted no entiende el mecanismo, es que eso no es posible para mí. Y usted empieza a titubear porque no ha entendido. ¿Lo ven o no? Para él es sencillo, para nosotros un poquito más complicado. Pero el entender este mecanismo habilita la posibilidad del depósito de la autoridad de la resurrección en usted. ¿Lo ven? Y eso es importante porque cuando usted va a orar por milagros, usted necesita creerlo. Y eso tiene que estar aquí adentro. Para cuando Él lo diga, ya está. Digno de alabanza. ¿Eso qué significa? Digno de alabanza. ¿Lo ven? ¿Lo viste, Marta? Eso es importante porque cuando usted lo va a utilizar, usted dice, eso está hecho. Pero no lo diga como el papagayo, es que usted lo cree. Porque usted lo dice con el papagayo y las tinieblas dicen, no, no lo cree. Y no va a pasar la prueba. Pero si usted lo cree, ya está hecho. O sea, es agarrarlo y lo creo y se acabó. No lo voy a cuestionar que de lo inmaterial hace lo material y de lo material lo vuelve inmaterial. Yo no voy a cuestionar eso. Yo lo creo y lo hace Él. Y no voy a preguntar más nada. Y lo creo y lo digo y será hecho. ¿Lo ven? Cuando entendemos esto, digno de alabanza, y lo entendemos, entonces empezamos a preparar este cuerpo corruptible para que se vuelva un cuerpo incorruptible. Lo incorruptible de nosotros desaparece y se establece lo incorruptible, que es el mundo espiritual. Entonces, en el arrebatamiento va a haber millones y millones de cadáveres en todos lados. No, Físico. no va a haber ningún cadáver físico. Usted dice que se va espiritual, pero el físico no. Es que se deshace la materia. No. Se deshace la materia. Pégate el micrófono porque estamos El grabando. cuerpo no va a estar aquí. Desaparece completo, pero sube el cuerpo espiritual. Completo, okay. Entonces, Pero no dice que vamos a ser transformados. O sea, que es diferente. Es lo mismo. No. Porque si es que se levanta o es que muere, no, es que el cuerpo va a ser transformado. sí. Por eso no sí. se queda, porque No Él lo se va a queda. transformar. Lo va a transformar. Pero cambia del cuerpo pecaminoso Exacto. a un cuerpo Exacto. glorificado. Pero no va a haber. Voy a explicar otra vez. Sí, pero tienen que entender lo que es transformación. Porque eso es enredado. Mire, cuando hablamos de transformación para el cuerpo glorificado subir, es que se deshace lo pecaminoso que no puede subir y sube lo espiritual. Usted tiene un cuerpo espiritual ahora.
Todo lo tenemos. Y ese cuerpo espiritual crece en la medida forma que la fe es desarrollada, como hablábamos hace unos minutos atrás. Y eso es lo que va a subir. Eso es lo que va a subir. Pero lo pecaminoso se deshace aquí. Entonces, eso es lo que la Biblia llama transformación. Que realmente no es transformación, pero vamos a aceptar la palabra transformación porque es más fácil de entenderlo. ¿Por qué no es transformación? Porque tú no transformas de lo pecaminoso algo limpio. Sube lo limpio nada más. Por eso es el error en la semántica de la Biblia. Transformación no es el término correcto. La traducción. Pero bueno, si transformación ustedes lo pueden acuñar para entenderlo, pues está bien, cójanlo así. Y la palabra transfiguración sería más... Es la más acertada. Pues realmente eso es lo que es. Porque la transfiguración es lo que te lleva a la imagen y semejanza. Cuando hablamos de imagen y semejanza, no es nada físico o material aquí. Todo es espiritual. ¿Lo ven? Si tienen duda, pregunten. Yo no tengo problema en buscar Biblia y corroborárselo con la palabra, pues es importante que usted lo pueda ver. Ok, vamos a hablar de cómo renovamos la mente, porque esto es la parte muy importante. Renovaos, Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo insiste mucho en esto. La iglesia de Éfeso era una ciudad en aquel entonces grande, donde ellos tenían todas las facilidades comerciales, todo tipo de prostitución y pornografía, habidas y por haber, y todo tipo de bebidas exóticas, porque era una ciudad comercial grande. Entonces, Pablo, llevando el evangelio, les dejó ver que había que renovar en el espíritu de vuestra mente todos los días, porque había una lucha entre la vieja criatura y la nueva. Entonces, él insistía y persistía que había que practicar la vida correcta conforme a la palabra, para que el hombre espiritual se pudiera formar. ¿Lo ven? Entonces, la renovación continua de la formación del hombre espiritual es lo que te va a mantener el sello de la marca del Cordero. Todos tenemos un sello de la marca del Cordero en rojo, en nuestras cabezas. Ese sello se acrecenta más poderosamente en la medida y forma que el hombre espiritual se forme en nosotros para ser transfigurado, o vamos a decirle transformado, para que usted lo pueda ver más fácil, en el hombre espiritual cuando nos vayamos a elevar. Si el hombre espiritual no está formado, ¿qué es lo que se puede elevar? Dígame usted, nada. Si usted no le echa aire a una goma, la goma no puede rodar. ¿Verdad que no? Pues no puede elevarse tampoco un globo si no le echa helio. El helio de nosotros es el hombre espiritual. ¿Lo ven? Por eso es que nosotros como iglesia no testamentaria tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque no es fácil. Hay muchas cosas que nos pueden hacer caer. Por eso tenemos que dar carne a los hijos y ser alimentados con la palabra como tiene que ser. Porque esa es la esencia de por qué nos vamos a levantar. Porque este cuerpo no va para ningún lado. El hombre espiritual es el que va. ¿Lo pueden ver? Ok. Entonces dice, Romanos 12:2, qué interesante. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que el entendimiento nuestro tiene que estar formado a base de esta palabra. Ahora bien, ¿cómo usted se va a evaluar que usted tiene entendimiento de esta palabra? Usted va a entenderlo y la va a manifestar cuando nosotros tenemos unas relaciones de amistad, de amor puro y genuino con la gente. Tenemos desinterés personal en las cosas. Las hacemos porque queremos ayudar a la gente verdaderamente. No porque yo lo quiero hacer para ver qué me den. No porque que este me cae bien y lo voy a ayudar. O aquel que no. Haya un desinterés personal en lo que usted hace. ¿Por qué esto es importante? Porque era la regla de establecimiento original entre Jesús y el Padre, el ayudar a los menos aventajados. Él le llama en un momento dado los enfermos.
cuando los fariseos lo criticaron porque él almorzaba con los pecadores, y él le decía, porque el enfermo necesita del médico. ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad es la carne operando en el intelecto del hombre que evita que se forme el hombre espiritual. Esa es la enfermedad que denuncia Jesús en los sinópticos, en Marcos, Mateo y Lucas y Juan. Ahí él lo dice. ¿Lo ven? Así que es importante que usted se autoexamine si usted realmente está desarrollando el hombre espiritual o si está por costumbre o porque le parece bien o por seguir una conducta. Ninguna de las tres es válida, sino tiene que haber un desarrollo del hombre espiritual donde se va a manifestar en el ámbito terrenal, en sus relaciones con su familia, con sus hijos, con sus hermanos en la iglesia, con su vecino, con todo lo que tiene que ver las relaciones humanas interpersonales entre nosotros. Ahí es que usted va a saber lo que hay. Por ejemplo, si usted tiene una relación con su esposo o con su esposa y usted no habla malo, no le falta el respeto, ahí usted sabe cómo usted está por dentro, cómo está el hombre espiritual. Y resulta fuerte porque dice, pero es que a mí me hirieron. ¿Cómo yo no voy a decir 3 o 4 palabras malas? Eso te lo dice el intelecto, eso te dice la carne. Pero el hombre o la mujer espiritual no te está diciendo eso. El hombre o la mujer espiritual te dice, mira a Jesús. Él abrió la boca después que lo crucificaron. Él abrió la boca cuando le metieron la corona de espinas. Él abrió la boca cuando lo flagelaron. Él abrió la boca cuando lo escupieron. Él abrió la boca cuando le quitaron las ropas. Cuando a alguien le quitan las ropas es para hacerle algo más que lo que dice la palabra, ¿sabes? No se vaya a equivocar. Porque después en Isaías dice, todo pecado lo cumplí en la cruz. No te voy a decir más, para que tú entiendas lo grande que es esto. Y él se quejó. No se quejó. Aguantó ahí como un buen machito, ¿verdad? Pues entonces nosotros tenemos que vernos en ese retrato, porque ese es el retrato espiritual que hay en la cruz. Ese retrato es el que nosotros tenemos que mirar, porque ese es el retrato que nosotros tenemos que ver cuando nos sucedan las cosas, y en la medida y forma que nosotros nos comportemos de la misma relación que Él mantuvo con la gente, nosotros formamos el mundo espiritual para crecer el hombre o la mujer espiritual. No vamos a crecer de otra manera. ¿Ves? Y es importante que lo practiquemos entendiendo lo que hacemos. No es como decían, no, pues sufre y sufre. No, eso no es así. Sufre ¿por qué? Y usted va a decir, no, es que estáis sufriendo. No. No ha entendido. Que el sufrimiento de Jesús es un gozo para nuestra paz. Porque Él pagó el precio de nuestra paz en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es a través de muchas tribulaciones que llegamos a formar el mundo espiritual. Y el hombre y la mujer espiritual. No lo vamos a pasar ni a formar con cositas suaves y buenas y llevaderas, porque eso lo hace cualquiera. Sino mirando la cruz y viendo lo que pasó ahí, cuando te tocan cositas leves, que jamás nunca se llegarán las que Él pasó en la cruz del Calvario, tú vas a crecer en el mundo espiritual. Y formas el hombre espiritual y la mujer espiritual a imagen y semejanza. ¿Lo ven o no? Imagen y semejanza. Ahora bien, ¿cómo renovamos la mente? En oración y en meditación de la palabra. Si usted ora, usted va a recibir la revelación de la palabra y al meditar, que es rumiar la palabra, recibe la revelación profunda, que es lo que va a transformar la imagen suya en la imagen de un Cristo verdadero. Lo grande de esto, mire esto es lo importante que usted va a ver, que es a través del, porque es que Dios es Dios, es perfecto, que es a través de este cuerpo pecaminoso, cuyo origen no era pecaminoso, Él hace que se forme el cuerpo espiritual suyo. Se la sabe toda. Él es omnisciente, omnipresente y omnisapiente. ¿Por qué? Porque en la misma forma que usted crucifica la carne, se forma el hombre espiritual.
Usted tiene que aprender que este cuerpo tiene que morir para nacer el hombre espiritual. Y a través de muchas adversidades y tribulaciones que se va a formar. No se va a formar mientras usted pinche San Crin todo y todo lo vaya chévere. No, así no se va a formar. Se va a formar ahí, a través de esas adversidades, porque usted tiene que mirar la cruz para decir, lo que te hicieron a ti fue mucho más grande. Entonces, hay una transfiguración del cuerpo material o carnal en la formación del mundo material viviendo sobre la faz de la tierra. ¿Lo ven? Pero usted tiene que entender que es de esa manera que se va a formar. Y usted no puede anticiparse a pedirlo, sino que Dios gradualmente lo va llevando en la medida que usted se mete en profundidad con Él. Porque es un proceso que Él sabe hasta dónde lo tiene que llevar la temperatura. Si un bizcocho se hace a 350 grados por media hora y te dice antes que tiene que batir todos los elementos aparte y después de batirlos los tiene que mezclar y después de mezclarlo volverlo a batir por tantos minutos, usted tiene que seguir el procedimiento igual. Pues nosotros nos formamos igual en el cuerpo espiritual. No podemos anticiparnos. Yo pasé por eso, yo sé lo que... Ya te fuiste del tiro. Y bien lejos. Porque eso no es así. Tienes que dejar que Dios te procese. Y recibir el proceso, pastor. ¿Sí? Si no lo recibes, no sales del hoyo. Yo estuve 7 años en un proceso en una ocasión. Llegar al momento en donde darte cuenta de que estás en el proceso para que no te quejes. Si te quejas, te saliste del proceso. Exacto. Vuelves a empezar. Darte cuenta que estás en el proceso. Pero eso lo vas a saber a través de la oración y la meditación de la palabra de Dios. El rumiar la palabra. El rumiar. Y usted reconocer que necesitaba eso. Cuando la persona se empieza a quejar en medio de la prueba, no está reconociendo que lo necesitaba y por lo tanto no va a crecer. Al contrario, se va a atrasar. Pero es que yo me voy porque tengo que hacer tal cosa y me conviene más aquí y los chavos me cuadran más así. Y tú le preguntas, ¿qué Dios te dijo? Bueno, es que eso es lo que me cuadra a mí, los chavos. Oye, yo tengo gente aquí que me dice eso. Y yo le digo, sí, el que está en tu vida es el dueño del oro y la plata. Tú no crees que Él sabe si tú necesitas o no necesitas. Y tú le sueltas la responsabilidad que tiene el poder, que se llama Dios, y Dios tiene que resolverlo. Pero Dios quiere ver qué tú vas a hacer. ¿Por dónde tú te vas a tirar? Gente aquí que compra un cajo así. Y yo, pues si tu cajo está bueno, a menos que tú los alquiles como hago yo, pues. Y si los alquilas está bien. No eres dueño nunca de nada, pero te tiene un cajo ahí. ¿Verdad? Estoy poniendo ejemplos para que me vean a mí. Y son cosas que tenemos que aprender. Porque si nosotros no practicamos eso correctamente, nos vamos a caer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no salimos del hoyo. Pero si lo hacemos como dice la palabra, progresamos, el hombre espiritual se forma, viene más depósito de autoridad y usted cada vez va a caminar en una dimensión espiritual más profunda. Porque eso es para todos igual. Dios no hace excepción de personas. Es para aquellos que le buscan. Y Él se los quiere dar. Pero tiene que ser a la forma de Él. Amén. Tenemos que rendir la voluntad al Señor siempre, nuestra voluntad, pastor, Todo el para tiempo. poder crecer. Esa es la forma. Mira esto. Hay que animarse uno mismo con el Espíritu Santo. No dejarse caer. Uno buscar la forma de animarse. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6, dice, David se angustió mucho, pero David halló fortaleza en Jehová su Dios. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6, está hablando de cuando David estaba en guerra contra Ciclad, vinieron los amalecitas y los amalecitas le quemaron el pueblo, les robaron las mujeres, le llevaron el dinero y el oro al pueblo que estaba peleando contra Ciclad, que era David su soldado. Cuando David se entera, pues se acongojó mucho. ¿Y dónde están mis mujeres? ¿Dónde está todo el botín que me robaron? Y el pueblo lo quería matar, como si David hubiera tenido culpa. Pero David se humilló delante de Dios y dijo, síguelo, que sin duda los alcanzará. Y se fue detrás de ellos y Dios permitió que los agarrara. Pero él cobró ánimo. Y esto es importante que lo entendamos.
Él cobró ánimo porque él tenía fe en lo que Dios le decía. El fortalecimiento de David vino en el orden espiritual para vencer todas las circunstancias que le eran contrarias. Ahora bien, si usted analiza esto bien, sabiendo el curso de la historia, usted se va a dar cuenta que Dios permitió todo esto para demostrarle a un pueblo que necesitaban tener fe, que no era en su fuerza, ni en su poder, ni su autoridad, en el poder y la fuerza y autoridad del que lo llamó. ¿Por qué? Porque el que lo llamó crea la imagen y la semejanza en usted. Entonces, si usted sabe que la imagen y semejanza, y sabe que el último término se refiere a la victoria de la cruz del Calvario, y la cruz del Calvario conlleva el poder de la resurrección, y ese es el que ha puesto sobre usted, usted se tiene que animar, porque la declaración con su boca tendrá la manifestación del poder de Cristo vivo, para vencer las tinieblas, que son las circunstancias adversas que se mueven. Él se levantó y oró, y Dios le dijo, ve que sin duda los alcanzarás. ¿Por qué ocurre eso? Porque él tenía fe, y al tener fe, la imagen y semejanza se plasma en el carácter de David. Y con un ejército de cojos, de tuertos, de gente que no sabía pelear, fue y conquistó. No solamente a Ciclá, sino a los amalecitas. ¿Lo ven? Ahí que está el punto crucial de por qué la iglesia o vive en autoridad o se somete a las tinieblas. Es el mismo punto. Allá ocurrió con David, en la actualidad son las circunstancias que estamos viviendo. ¿Qué se le mete miedo a la iglesia? Que si Hacienda se te mete a investigar, que si aquel te quiere poner el pago del IVU, que si el otro te quiere tumbar lo otro, que si voy a coger tu nombre te voy a investigar como pastor, que si voy... Mire, olvídese de lo que digan. Usted créale a Dios y camine en la verdad y Él se encargará de pelear. Pero si nosotros nos dejamos amedrentar, entonces la victoria, la semejanza y la imagen de Cristo no se plasma en nosotros. ¿Lo pueden ver? Cuando usted permite que eso se plasme en usted, usted camina en autoridad y tú me vas a investigar, sí, ¿y por qué? Ajá, dame la carta, ajá, ¿y qué leí? Sí, ok, pues yo llamo a mi contable y bregamos con eso mañana lunes. Y el problema no es tuyo, el problema es de Dios, porque a ti que te llamó es Dios, y el que invita, paga. Tienes que entender eso. Y esa es la forma que tú tienes que tener para presentarle todas las circunstancias, todas las adversidades, para que el hombre espiritual se forme en ti. David lo hizo. Y sin duda tuvo victoria, doblemente. Pastor, con permiso. Porque David pudo, si no hubiera sido un hombre espiritual, él se pudo haber tirado a llorar, a deprimirse. Pero él fue donde tenía que ir, en lo que él creía. Creyó en Dios y clamó a Él y se revió todo. Así hacemos nosotros también aquí. Y qué bueno que dijiste eso, porque si usted lee ese relato, dice que David lloró. Porque en este cuerpo se duele. Pero lloró con un sentido de responsabilidad ante Dios. Como hizo Jesús. El versículo más corto de la Biblia dice, y Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. ¿Por qué? Porque nos quiso demostrar que en un cuerpo similar al de nosotros, que se duele, se puede formar el hombre espiritual y la mujer espiritual. Nos enseña eso. Y nosotros pues lo podemos hacer si lo cultivamos. ¿Hay alguien que lo tienen claro eso? Sí. Muy bien. Así que, sabiendo esto, podemos entonces identificar cuál es la fuente de confusión que te impide formar el hombre espiritual. Y aquí vamos a entrar en 1 Corintios 14:33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Por lo tanto, sabiendo que Dios no es de confusión, tenemos que rehusar a aceptar el espíritu de confusión en nuestra mente. Cuando usted ve aquí las manifestaciones del poder de Dios, a gente nueva, enseguida le empieza a chocar, pero
¿Por qué es que se caen al piso? Porque he oído opiniones divariantes por allá. Pero, ¿será eso de Dios? Y empieza a cuestionar. Una persona que cuestiona esto está permitiendo que el espíritu de confusión tome lugar en su mente y no recibe las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Y quiero entrar en esto importante. Porque el espíritu de confusión eclipsa la mente para la obra milagrosa del reino. O sea, es antagónico a la obra de milagro. Cada vez que una persona es libertada y cae al piso, es una obra milagrosa, porque nadie puede hacer eso, solamente Dios. Satanás los imita y se rompen los huesos cuando caen al piso. Como usted ve, los que se caen aquí, ninguno se rompe el hueso. Y Satanás lo trata de imitar y se rompen los huesos. Sí. Deja que te dé el micrófono para allá. Disculpe la ignorancia. No, estamos para aprender. Se puede considerar cuando una persona duda de esa manifestación, cuando los hermanos caen en reposo y el Espíritu Santo trabaja en ellos, como cuando niegan la eficacia del Espíritu Santo. Dice la palabra que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Puede ser eso un ejemplo de blasfemar contra esa obra manifiesta del Espíritu Santo? Bueno, hay dos cosas importantes. Hay gente que se ríen o no lo creen porque tienen el desconocimiento, pero hay gente que el espíritu que opera en ellos es el que se burla de la obra de Dios. Si es el espíritu que se está burlando porque la persona tuvo el conocimiento, pero después se contaminó, entonces se constituye una blasfemia. Pero si es ignorante, no. Porque hay gente ignorante. ¿Ve? Y eso solamente Dios lo sabe. Otra cosa, usted puede ser libertado sin tenerse que caer al piso también. Pero si Dios quiere manifestar el poder que la persona se caiga al piso, eso es prerrogativa entre Dios y la persona. ¿Ok? Eso no tiene una cosa, Dios no sigue un mismo patrón, es lo que quiero decir. Usted no, pero no, puede ser libertado estando de pie. Como puede ser libertado en reposo. Usualmente, cuando hay jerarquías espirituales de maldad, de alto poder, usualmente se van en reposo. Y cuando Dios lo va a sellar con una autoridad grande, el 99% se va en reposo. ¿Por qué? Porque el peso de la gloria que deja caer debilita toda la persona para instalarse en reposo. Se instala en reposo. Nada se instala en nosotros a la fuerza, en reposo. Relajado. ¿Pueden entender el principio? Mira lo que pasa. Déjame explicarlo. Si usted se mantiene, si Dios le va a dar, vamos a decir, te voy a dar una unción para desatar sanidades en tu vida. Va a dar sanidades. Esa es una unción poderosa y la persona usualmente cae en reposo y ahí en reposo se le instala en su ser. Pero eso lo hace Dios, el Espíritu Santo. Cuando la persona es libertada de potestades grandes, gobernadores de tinieblas o de legiones, cae al piso también. ¿Por qué? Porque hay un choque fuerte entre el desplazamiento de la obra de maldad y la instalación del Espíritu Santo. ¿Pueden entender eso? ¿Qué pasó cuando el gadareno le dijo, ¿qué tenéis contra mí, Jesús? Él no tenía nada, simplemente que el poder que estaba en él obligaba a lo que había en el gadareno a salir para afuera. ¿Ah? Y sencillamente fue libertado. Tuvo que salir. Es un cambio de fuerzas negativas por la fuerza positiva de Cristo. O sea, una energía gira así, la de Dios, y la otra es así. Cuando la del poder de Dios gira en el orden contrario, la persona se desploma. ¿Lo pueden entender así mejor? Sí. Ustedes vieron aquí cuando Dios libertó a... ¿Qué hizo? Bailamos contra las manecillas de reloj. Los que ven aquí, ¿se acuerdan? Contra las manecillas de reloj. ¡Pra!
O sea, no es que bailamos, es que la agarré así y empezamos a contar. Porque el Espíritu Santo me envió a hacerlo. Y fue libertada. ¿Se acuerdan de eso? Les traigo ejemplos para que ustedes visualmente puedan entender lo que vio. ¿No se acuerdan? Sí. A lo mejor ese día no estaba. Bueno, está bien. Lo importante es que usted entienda el mecanismo. Porque usted ve que yo lo hice, algún día a lo mejor a usted le va a tocar hacerlo. Y usted, si está como evangelista, o si está como pastor, o está como misionero, lo que sea, y Dios le dice, pues yo sé lo que el Señor me dijo y yo lo voy a hacer. Y no tengo miedo porque sé lo que estoy haciendo, porque aprendí el mecanismo de Jesús. ¿Entiende? Y no tenga miedo a hacerlo. Pero usted tiene que ver que Dios es el que lo mande, ¿verdad? No uno querer hacerlo. Gadareno. Ajá, que ese era el que estaba el hato de cerdos y Sí, se fueron, sí. ¿verdad? Y ellos dijeron, Por el despeñadero. permítenos ir a los cerdos, y los cerdos se fueron por el barranco Por el despeñadero abajo. y se murieron. Sí. ¿Y qué pasa entonces con esos espíritus del mal? Cuando se Si mueren están los cerdos, atados y reprendidos, va a las prisiones. no se quedan por ahí No. buscando, No. como dice, a qué casa van a ocupar. Bueno, esos son otro tipo de espíritus que no han sido encarcelados. Si usted da la orden de que estén encarcelados, está encarcelado. Por eso cuando usted siempre ore por liberación, usted lo ata, lo reprende y lo echa al mismo abismo y le dice, y sin retorno. Prisionero, para ser juzgado. Cuando venga Cristo. ¿Cuál es la pregunta? Cuando Cristo venga, en milenio. Cuando Cristo vuelva otra vez por su pueblo. No, después. No. Nosotros nos levantamos, nos van a abrir allá el libro, ya estaremos. Cuando Él venga a la segunda venida, entonces Él los juzgará a todos. Vamos a seguir. Dice, en los tiempos del Antiguo Testamento, las ciudades estaban rodeadas por muros de protección contra los enemigos. Los muros tenían puertas en donde los guardas controlaban la entrada. Quien quiera que controla las puertas de la ciudad, controlaba la ciudad, ¿verdad? Usted se pone en el plano de que usted es la ciudad, ¿verdad? Una situación similar existe en términos de controlar la mente. Las puertas de tu ser más íntimo son 5 sentidos. Es importante que no permitas que nada que tenga habilidad de destruirte desde adentro entre. Esto significa que debes controlar tu naturaleza carnal. Quiero explicar algo aquí, que esto es bien importante. Nosotros tenemos familia que no es convertida. Yo creo que todo el mundo tiene familia que no es convertida. Las situaciones en familia, como son consanguíneas, nos tocan. Y nos preocupan. Y nos duelen. Y es natural. Pero usted no puede abrir la puerta de que esa situación que está pasando ahí emocionalmente le toque a usted. Porque en la medida y forma que eso lo toque a usted, usted abre la puerta para que lo que está operando, causando ese desastre dentro de la familia, ese dolor, esa controversia, esa enemistad, toque su vida espiritual. ¿Por qué? Porque si lo que está ocurriendo dentro de las circunstancias de la familia provoca en usted un cambio de conducta espiritual, eso que está pasando en la familia lo va a tocar usted. Y se va a contaminar. Quiero pararme en esto porque esto es pan de todos los días. Y usted tiene que mantener distancia y categoría. Y usted no puede dejarse contaminar. Y usted sabe si se contamina o no, porque siente una ira imperdonable con lo que le han hecho. Y tiene coraje, y tiene coraje, y tiene coraje, y lo dice y tiene coraje, y no quiere perdonar. Usted está permitiendo que las circunstancias entren a ser parte de su vida espiritual y está cediendo territorio y autoridad a las circunstancias. Que ustedes saben que opera Satanás. Calmen.
Coge el micrófono para que grabemos. Dos preguntas. Cuando la persona cae, es liberada, si es que tenía algo, ¿verdad? Es liberada, y entonces el Espíritu Santo entra, ¿no? Toma posesión. Pero después que la persona está liberada y vuelve y cae, ya es el Espíritu Santo quien está obrando, no es otra cosa, ¿verdad que sí? Ujú. Ok. Entonces, lo otro era, por ejemplo, yo en el hospital he visto, a veces iglesias van a ministrar Ajá. y aparentemente no dicen, lo ato, lo reprendo, lo echo fuera en el nombre de Jesús, Sí. y después que mandarlo para el Seol. Para el mismo abismo y sin Y entonces retorno. yo he visto experiencias en donde lo que le estaba pasando a ese Se paciente traspasa a otra persona. pasa a otra persona, porque no la ataron. porque no lo hicieron bien, Sí. y hay que tener mucho cuidado con eso, porque Eso se llama transferencia de demonio. porque la persona está débil y a lo mejor tiene puertas, la otra, Sí. y entonces cae. Y, Por eso usted no puede orar por liberación ni orar por nadie si usted no está bien. Es importante. Si usted no está limpio delante de Dios, es más sencillo. Si usted va a ministrar a la iglesia o a predicar y una hora antes tiene un problema, cualquiera que sea, con su esposo, con el vecino, con quien sea, con su hijo por teléfono, si no se arrepiente, no vaya a ministrar porque todo lo que usted predique se le va a virar en contra. Inclusive, cuando va a arrepentir el demonio, se para ahí y la persona dice, si esta mañana tú le faltaste respeto a tu hijo, ¿de qué tú estás hablando? Yo no voy nada aquí. O te dice no tiene autoridad. pero al otro paciente que no tiene nada que ver, pero que está débil, Eso es un caso. una puerta. Si usted reprende demonios, aunque en la clase no es guerra espiritual, pero reprensión de demonios le hemos dado, pero vamos a darle más adelante. Usted los reprende y no lo hace correctamente, no lo ata en el nombre de Jesús y lo envía al abismo. Si no lo ata, simplemente le dice, vete fuera en el nombre de Jesús, él se va, pero si hay alguien débil, es más, le digo más sencillo, aquí, si yo lo hiciera aquí y no la atara, y hay alguien ahí atrás jugando con el celular, que a veces lo hacen, ese demonio entra a la persona. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, desobedeció a la palabra de Dios. La desobediencia es una puerta abierta para la actividad demoníaca en cualquier persona que sea cristiano. Eso incluye a los niños que están bregando con A todos. Ay, Padre amado. Que ten cuidado. Es importante que entendamos esto. Por eso nosotros tenemos que entender que hay que hacer las cosas correctas. Y usted ve que yo me paro en el micrófono, yo estoy haciendo el trabajo de reprensión, pero estoy mirando a cada uno. No es para regañarlo, es para que se activen en el Señor y no lo vayan a contaminar. Porque lindo es que se limpie todo el mundo aquí y usted se lleva un demonio que no trae, que no lo tenía. Gran cosa hemos hecho. Pastor. ¿No te das cuenta? Por eso también que cuando usted ora, que mucha gente no lo sabe, usted cubre a todo el mundo con la sangre de Cristo Sí. Jesús. Más uno también se tiene, en el devocional de uno diario, tiene que cubrirse con la sangre de Cristo. Y cuando viene aquí a la iglesia, tiene que estar cubierto con su armadura y la sangre también, porque estamos propensos a todas esas cosas. Y esto es importante. Mire, si usted tiene un niño, por ejemplo, como la nena, y la madre está bien, ustedes están bien, y la nena está en orden, no la pueden tocar. No la puede tocar, porque tiene que respetar la autoría espiritual de la madre que está bien, y no lo puede tocar. Sepa usted lo que es la sangre de Cristo. O sea, no vaya a creer que esto es una bobería. No lo puede tocar. No lo puede tocar. Por ejemplo, ella que es una bebé, estamos en represión de demonios, vamos a decir que ella la tiene entretenida en un jueguito ahí. Por la mamá de ella y la cobertura de la sangre, no lo puede tocar. Porque ella es inocente. Y mientras ella sea inocente, la sangre de Cristo la cubre por su mamá. ¿Lo ven? Es un mecanismo. Es un mecanismo. Ahora, si los padres están en pecado, entonces hay una puerta abierta. Y otra cosa, ¿por qué la cubre a ella? Porque ella es inocente, porque ella no sabe la verdad. O el nene de Jonathan, por ejemplo, que está ahí. Es inocente. Entonces él tiene que respetar eso. Ahora, una vez tú sabes la verdad y entiendes obediencia, ahí sí no hay quien te salve. Porque ya eres responsable tú mismo. ¿Lo ven? Pastor, por eso es que todas las iglesias deben estar en guerra espiritual, para Todo que el tiempo. enseñen a la congregación Todo el a tiempo. guerrear. Todo el tiempo. Y hay que hacer la guerra espiritual así.
Dice, una situación similar existe en términos de controlar la mente. Las puertas de tu ser más íntimo son los 5 sentidos, ya lo hablamos. Por lo tanto, tenemos que evitar las cosas que abren las puertas de tu mente. ¿Qué incluye las cosas que abren las puertas de tu mente? Droga, alcohol, que reducen tu habilidad de pensar y responder. La pornografía inspira relaciones pecaminosas y crímenes sexuales. Ciertas clases de música, usted sabe que contamina, brujería, actividades culticas, eso lo hemos dado y hablado, control mental, todo eso abre las puertas de la mente. Y un montón de cosas más que hacer un libro completo. Ahora bien, quita las obras de la carne y permite a Dios desarrollar en ti el fruto del Espíritu. Vamos a buscar Gálatas 5, para leer brevemente Gálatas 5, 19, 26. 35. Gálatas 5, versículo 19 al 26. Mira lo que dice aquí, el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía. Sigue el 21 diciendo, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto. Cuando ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces mírenlo más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ah? Está clarito ahí. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quiere decir que cuando no cumplimos con lo que dice Gálatas, que acabamos de leer, abrimos la puerta de nuestra mente. La abrimos. Y eso hace dos cosas fundamentales. Cede la autoridad a las tinieblas y no puedes recibir la revelación del reino completa. Porque hay una obstrucción y se mete el espíritu de confusión. Es importante, muy importante. Entonces, un guerrero espiritual, estas cosas no puede dejar que perseveren en su mente. Por lo tanto, las circunstancias que le rodean, aunque se las quiera imponer, usted tiene que echarlo a un lado. ¿Cuál es la receta que echa a un lado? Perdón. Perdón. Y usted sabe que perdonó cuando usted puede trabajar con la persona que le ha hecho lo que le haya hecho, bendiciéndola. Esto es importante. Muy, pero muy, muy importante. Mira lo que dice Romanos 1, capítulo 3, versículos 3, 4 y 5. Vamos a buscar Romanos 1. Mira cómo te lo dice Romanos 1. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4. Dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Aquí está lo que le expliqué ahorita. ¿Entendieron? Que fue declarado Hijo de Dios. ¿Por qué fue declarado Hijo de Dios? Por el poder que según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. ¿Qué le dio el nombre a Jesús, que adquirió un nombre que es sobre todo nombre? Que murió limpio, puro y sin mancha y resucitó. Vence la muerte como tú vas a vencer la muerte a través del poder de la resurrección. Que fue lo que ahorita le expliqué. ¿Lo ven? Ahí está, bien claro. Mira el quinto, el versículo 5 dice,
por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Ahí está otra vez lo que le expliqué ahorita. La obediencia, la gracia, por la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Por amor a qué? A su nombre. ¿Lo ven? Esto es grande. Esto es grande. Dice, entre las cuales estaban también vosotros llamados a ser de Jesucristo. O sea, ya esta carne está sometida a la crucifixión a través de la fe para que se forme el cuerpo de Jesucristo en nosotros, que no es otro que el cuerpo espiritual. ¿Lo ven? Esto es importante que usted lo pueda visualizar. Entonces se lo dice a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Santo es apartarse para Él. A través de la fe en Él perseveramos en su verdad. El perseverar en su verdad, crucificamos la carne. No permitimos que los frutos de la carne florezcan, sino que florezcan el fruto del Espíritu. Cuando florece el fruto del Espíritu, usted no puede tener dos frutos. O tiene el de Cristo o tiene el de la carne. Al de la carne someterse, desaparece, y el de Cristo es el que florece, que es el fruto espiritual. Y se mantiene vivo por la fe en obediencia a la palabra de Dios. Y ser santo significa apartarse para Él y hacer aquello para lo cual es digno de pensar. En esto pensar. Filipenses 4:3. Está muy callado. Parece que está duro. Si nosotros no permitimos que el hombre espiritual se forme, entonces el espíritu de confusión va a tomar dominio en nuestra mente y vamos a actuar 4 o 5 pasitos bien y al 5.º paso nos caemos. Porque el hombre espiritual tiene que perseverar sobre el hombre carnal. En todo momento. No a veces, sí, en todo momento. Sí, sí, obligado. Es más, decimos imitar a Jesús. Realmente es Jesús en nosotros. No tienes que imitar nada. Pero decimos imitar para poderlo entender. Pero realmente no imitamos. Porque tú eres, y no eres una copia, eres de Jesús. Eres un original. Y con eso también hay mucha confusión. Somos originales porque Jesús no hace dos cosas iguales. Puede hacer un mismo milagro de diferentes maneras, pero no lo hace igual. Y es el mismo milagro en diferentes personas. Porque Él no es imitador. Él es original siempre. Y cuando tú eres de Él, eres original siempre. ¿Entendieron por qué somos originales? No es que somos diositos. Es diferente. Somos originales por eso. La forma en que obra contigo César Vinicio es diferente a la que obra con Tato, es diferente a la que obra con Carmen, es diferente a la que obra conmigo, porque él es original. Él no necesita imitar a nadie. ¿Entiendes? Tú no eres copia de nadie, ni eres clon de nadie. Eres original. Para demostrar esa originalidad, a todos y cada uno nos dio una huella dactilar diferente. Esa es la integridad de la originalidad en el original del hebreo. Los gemelos idénticos, pastor, no son idénticos tanto, son porque idénticos. se diferencian muchas cosas. Ahí tú tienes los gemelos de... Bueno, esos son fraternos. Idéntico es que hay una meiosis donde la célula se replica igual, pero Dios en su infinita misericordia y omnisciencia los diferencia para mantener la originalidad en cada uno de ellos. El ser espiritual de cada uno es diferente. No somos iguales. No es igual. Pero vamos a explicar por qué no es igual, porque hay que entender esto. Esto es teología, pero bueno. No es igual con cada uno, porque el propósito profético de cada uno es diferente. Y por lo tanto no es igual. O sea, lo que tú vas a hacer y Él quiere hacer en tu vida, aunque el hermano haya nacido en la misma fecha,
no va a ser igual. Y aunque fueran del mismo sexo, tampoco van a ser igual. Y aunque oren juntos toda la vida, tampoco van a ser igual. Porque cada uno tiene un propósito para un cumplimiento profético en un destino de un tiempo. Y ese destino del tiempo tiene un propósito preseñalado por Él y sellado por Él. ¿Lo ven? Todo tiene implicación, pues yo no quiero meterme, yo quiero que usted entienda el mecanismo para que se ciña de la autoridad, que es lo importante. Y usted agarre eso. Amén. Vamos a ver. Dice, recuerda aquella profecía del Antiguo Testamento con relación a lo cual Jesús dijo que Él controlaría las puertas de tu enemigo. Deje tomar este control sobre tus puertas espirituales. ¿Dónde está el control espiritual de nosotros? En nuestro corazón, que representa nuestra mente y que entra por nuestro sentido. Por lo tanto, si un sentido de una figura dañina, una mujer desnuda, un hombre desnudo en la televisión, usted no se quede clavado mirando así, porque eso lo va a contaminar. ¿Entiende? Y lo va a dañar. Lo va a dañar. Ah, no, porque eso llore. No. El que se crea sabio que vele y no caiga. Usted no juega con el fuego para saber si quema. Usted sabe que quema, pues sálgase de ahí. No va a pasarle la mano al fósforo a ver si yo juego como los muchachos antes hacían. Y no me quemo, y no me quemo. Y que ya lo más despacio hasta que te quemaste de verdad. ¿Entiendes? Y el enemigo le gusta retarte. Mira, una de las cosas que más hacen los muchachitos para retarlo de esa manera, se sacaron un juego. Yo lo recibí en el hospital, ese niño. ¿Sabe cuál era el jueguito? Que pasaban los carros bien rápido, el que pasaba más cerca que lograra darle al carro. Y cruzaron de un lado a otro, cruzaron de un lado a otro. Y a la quinta vez hubo uno que quiso ser más que nadie, más grande que nadie. Y quiso tocar el carrito y el carro le llevó a la mitad de la cadera. 12 añitos. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Porque él busca retarte para que tú te equivoques y te mates. Quiere decir que Dios utiliza la ignorancia o la debilidad carnal, que es una fuerza en el hombre tiene, para ser destruido. Por eso el cuerpo tiene que estar sometido al hombre espiritual. Siempre. Nuestras debilidades carnales, graben eso en su mente, Él la va a utilizar como una fortaleza circunstancial para que te pierdas y no puedas el hombre dominar la naturaleza carnal. Siempre va a ser así. Por eso Pedro dice, el que se crea fuerte, vele y no caiga. ¿Ve por qué lo explica la palabra así? De la obra pecaminosa. Y corregirla. Y usted se tiene que autoevaluar si los frutos que estoy dando son del Espíritu o son frutos de la carne. Y corregirlo. Ah, no, si no perdona no está haciendo nada. O sea, el fundamento. Hay gente que puede conocer el mecanismo. Es más, hay gente que da sanidad interior, pero no saben pedir perdón. No saben pedir perdón. ¿Y por qué? El orgullo no los deja pedir perdón. Y esos son frutos de la carne que están tomando lugar en la voluntad suya. Entonces, la mente carnal va a dominar sobre la mente espiritual porque usted se lo ha permitido. Por eso es que yo le digo que se convierte de verdad con este conocimiento que yo le estoy dando, jamás vuelve atrás. Si yo le digo que hay gente que necesita volverse a convertir y te dice, pasa, está loco. No es esto que estamos hablando. ¿De qué te vale conocer la teoría si no la practicas? Hay que ser más fuerte para perdonar y pedir perdón que para agredir. Sí, pero el punto que voy, es importante esto. Usted tiene que todo el tiempo someter a la carne a la obediencia. Todo el tiempo. Ah, es que me costaba dinero hacerlo. ¿Y qué es más importante, tu salvación o el dinero? Dios te va a bendecir después en lo que perdiste, porque supuestamente perdiste por seguirlo a Él. Dios te va a bendecir, despreocúpate de eso. Tú haz primero las cosas de Dios
y ponlo en primer lugar y las demás cosas os serán añadidas. Pero el intelecto debe decir, pero ¿cómo va a ser? Está haciendo al revés, tú eres loco. No, créele a Dios, somete ese intelecto, somete la carne y obedece al Espíritu de Dios. Y vendrá paz sobre tu vida, gozo, bienaventuranza y eventualmente lo que supuestamente entre comillas perdiste se convierte en una ganancia porque Él lo multiplica por 7. Lo dice la palabra. Pero hay que entender esto, hermano. Hay que entenderlo, practicarlo, vivirlo. Entonces el hombre espiritual va a dominar y usted va a ceñirse de una autoridad sobrenatural. ¿Lo entienden? ¿Dudas, preguntas? ¿Está clarito eso? ¿Está claro? Pues vamos a orar. ¿Cuántos están orando para el avivamiento? No dejen de orarlo, no dejen de orar. Sígalo, persístalo, insístalo y haga como... ¿Usted se acuerda de aquella mujer que iba al juez? Y entonces el juez no la quería ni atender y aquella mujer persistía, insistía en la oración, persistía, insistía. Y usted decía, ¿pero cómo es posible? Y el juez, por quitársela de encima, se lo dio. Aquí tenemos la bendición que Él dijo que nos los iba a dar. Así que persiste en la oración consistentemente y sin duda lo recibiremos. Aquellos que están sintonizándolo por internet, estuvo sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Cualquier duda o pregunta, escriba vía internet y le estaremos prontamente respondiendo su pregunta. Que Dios les bendiga y se trata de una próxima ocasión. Hasta luego.